Siempre he pensado que un fotógrafo no debe ser tan protagonista, siempre debe de pasar desapercibido. Yo vengo de un conocimiento mágico, de alquimia completamente, que es la fotografía. Usted hace un discurso visual. En este caso yo nada más remarco las frases más importantes de este discurso. La fotografía siempre va a estar a tu alrededor, nunca hay que irla a buscar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Uniendo Puntos, un espacio para los integrantes, para los miembros del medio cinematográfico, donde tengo el gusto de estar de este lado, desde mis trincheras que son el departamento de cámara y el departamento de la actuación. Entonces yo aquí lo que hago es platico con personajes distinguidos del medio cinematográfico que desde su trinchera nos enseñan a acercarnos al cine, a acercarnos entre nosotros y sobre todo, y lo platicaba acá con Daza afuera de cámara, sobre todo acercarnos como humanidad. Sí, nos convoca el cine, nos convocan las filmaciones, pero lo que está más allá del cine y de cualquier cosa que nosotros hagamos es el ser humano, es la persona, es el otro, es el que tenemos enfrente. Mi invitado del día de hoy, yo lo conocí en la película, tal vez la película más grande que yo haya hecho. Ahí estaba él, como si nada. Para mí yo era toda una fantasía, era un parque de diversiones, pero pues este personaje ya era mucho más establecido que yo, era algo más de su cotidiano. Hoy te voy a presentar a alguien que hace foto fija en las filmaciones, te voy a presentar a Daniel Daza, que te voy a leer algunos de los proyectos que ha hecho. No es mi costumbre, anoté unos que a mí me gustan y que me han llamado la atención. Sé que no voy a hacer justicia, pero podría pasar media hora leyendo solo tu IMDb. Has hecho Vantage Point, has hecho Nacho Libre, has hecho Un Chihuahua en Beverly Hills, has hecho Donde nos conocimos, God is a Bullet, has hecho Murder City, Tu mamá también, El Jeremías, Matando Cabos, esta no sé si la voy a pronunciar bien, Shang Ren Shank. También has hecho series, has estado en Nicky Jam, has hecho Narcos. Entonces el día de hoy yo te quiero presentar a Daniel Daza, que me interesa mucho entrevistarlo, porque tienes una habilidad para meterte en el set y para crear la intimidad con los actores, con los directores, con el crew. Eres uno más del set, pero a la vez no sé si de repente estás haciendo más de un proyecto o cómo le haces, pero tienes una magia para respetar el trabajo de la película y para sacar unas imágenes bellísimas. Y yo no sé si tú te has dado cuenta o te lo han dicho, pero además tienen cierto sello tus imágenes. Tiene una capacidad de mover y de pegar más allá de, digamos, la foto editorial que de repente se hace para muchas películas. A mí lo que me gusta mucho de tu trabajo es que tienes esa capacidad de intimidad, un poco como Salgado, un poco como Nachway, que estás ahí, que estás ahí con ellos. Entonces hoy te quiero presentar al famosísimo, al bien amado Daniel Daza. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Eleazar, oye, muchas gracias por invitarme, Eleazar, de verdad. Y me gusta lo que haces, lo que dices ahorita de la introducción y lo que estás hablando acerca de cómo llegar a un set, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha sido una voluntad desde el principio. Ha sido una cosa, ha sido algo para mí maravilloso. Por ejemplo, mi época, como tal, como fotógrafo, a mis principios, pues en familia tuve de 2 fotógrafos y un pintor plástico de San Carlos, ¿no? A los 8 años ya cámara y pintura y dibujo, grabado, óleo, acuarela, ¿no? Ya la parte 60s, que con toda esta influencia pues de la misma época, ¿no? Cultural, de la música, de los escritores, de los artistas, toda esta influencia de alguna manera me tocó. Y la formación de los 70 pues no tenía tampoco menos de lo anterior. Fue donde empecé a formar mi sensación por la creatividad, y una de ellas era pues, dibujar y tomar fotografías. Mi primer trabajo es en una tienda de fotografía, y ya con la idea de ser fotógrafo, de tomar muchas fotografías, le pregunto al dueño y me dice que sí me puede enseñar lo que él sabe, pero le gustaría más que estudiara, porque es la única forma que yo podría tomar una decisión. No entendía a qué se refería. Lo hice y ya después encontré la respuesta, cuál era la decisión, ¿no? El estar en una escuela me provocó todo una ilusión ya más afín, ya de saber concretamente que mi idea era fotografía, ¿no? Pero con todo lo que ya conllevaba ya de conocimiento artístico. Cuando me doy cuenta, mi primer contacto en esta escuela es por mi primera exposición que iba a ser, más bien no mi última exposición en la escuela. ¿Era colectiva o era tu exposición? Era colectiva, pero se me ocurrió invitar a Manuel Álvarez Bravo,
Ok, ¿no? casi a nadie. Sí, entonces, Máximo respeto. Totalmente. Sí. Y ese es mi primer acercamiento con un foto fija, porque aparte de ser fotógrafo grandioso, maestro Álvarez Bravo, había sido foto fija, ¿no? Y un gran foto fija. Y eso me da para principios el primer acercamiento. Lo que más me ha gustado siempre dentro de lo que yo he hecho es la fotografía y la música, ¿no? Casi siempre va muy afín. Casi todos mis trabajos se complementan con música de alguna manera. Pues que vienes de una época artística fuerte musicalmente, venían arrastrando la posguerra, entonces socialmente había mucho dolor, mucho que expresar. Completamente, todo lo que era la psicodelia de los 60s, ¿no? Toda esta forma de explotar en mí los músicos en ese tiempo que podían llegar a México en estaciones de radio, pues todo eso era lo que me apoyaba, ¿no? Entonces, cuando estoy por salir de la escuela, encuentro la idea de decir, ¿por qué no hacer una tesis sobre cine? Voy a los Estudios América, que ya había pasado varias veces por ahí, y entro y me dicen que no puedo pasar, a menos que hable con el director de los Estudios América. Perfecto, voy, hablo con él, y es Rafael Cuervo, que es papá, precisamente Rafael Cuervo, que es un productor hoy en día muy, muy importante en México, y me da el acceso a entrar, y me dice él, fíjate que hay unos que toman fotografías ahí en las películas, ¿por qué no pasas? Allá atrás en el backlot están filmando. Bueno, dije, va, voy, y me acerco, y yo no lo conocía personalmente, pero era Rafael Corquiri, que había sido fotógrafo de Alejandro Jodorowsky. Entonces me dice, está bien, practica y me muestras tu trabajo. Era la película Las Lupitas, ¿no? Entonces fue mi primera práctica que tuve. Caíste, todo, empezaste bastante arriba. Es lo que te digo, todo fue muy maravilloso y se fue dando. En los tiempos que he tocado ha sido de esa forma. Siempre he tenido como esa gracia o esa fortuna de tener ese clic con proyectos. Después de ahí, Luis Alcoriza, que había sido asistente de dirección y guionista con Luis Buñuel, mi segunda práctica, ¿no? Con Luis Alcoriza en los Estudios América también. No sé si se le puede llamar práctica, pero entiendo a qué te refieres. Sí, o sea, pues la práctica era una asimilación de información de lo que yo escuchaba de ellos y de lo que cada vez me comprometía más a entender, y obviamente que la gente que estaba alrededor, porque los sindicatos tenían que haber un control por la gente que estudiara. Entonces el sindicato que yo estaba queriendo intentar, por si no podía pasar a otro nivel, muy difícil no podía pasar ese nivel, me enseñaban de alguna manera lo que era el set, lo que era respetar un set, lo que era un llamado. Entonces eso fue una educación quizás primaria, y la que ya no me dejó para salirme de ahí. Al conocer ya mis trabajos, mis respuestas, todo eso, me quedé atrapado en la fotografía fija. Así fue el principio, y obviamente que empecé yo de ceros, ya con un conocimiento de personas que estaban a mi alrededor, que también eran fotofijas, pero que no era lo que yo pretendía como tal, ¿no? De hecho, había uno que era hijo de Otto Argumedo, de la época de oro, que había grandes fotofijas. Estaba Otto Argumedo, estaban Rubalcaba, estaba Nacho López, estaba Álvarez Bravo, no estaba, omito más, estaba un tal Corona, y los hermanos Argumedo, era Raúl y Otto, fueron grandes still photographers, ¿no? Fotofijas de la época dorada. Entonces, un poco basándome con lo que yo apreciaba de ellos, más lo que yo había pues tenido esa información de los más grandes fotógrafos del mundo, ¿no? La foto es foto, tus referencias pictóricas y fotográficas estaban ahí. Sí. Entonces ya cuando me toca mi primer proyecto, obviamente que es la manera de corresponder y la emoción por hacer este proyecto, pues desde un principio la tuve. Y lo que fue más importante era que mis resultados tenían esa manufactura que yo pretendía. Ya había pasado por ese proceso de
eliminar las influencias académicas, ya había pasado por esta parte, ¿no? Ya había una libertad donde yo podía entender que para poder tener un clic importante en una fotografía era lo que ya habías preparado desde antes en una armonía completa, como persona principalmente, ¿no? En las emociones que tú tuvieras con la gente que estaban a tu alrededor. Eso es lo que te daba la energía o la voluntad para llegar al cine todavía con esa gratitud o con esa sencillez o con esta emoción tan fuerte que te provoca, porque también existía esta intimidación por parte de un proyecto al principio cuando no tienes tanta experiencia, ¿no? Como ya ahora lo puedo contar casi a los finales de mi trabajo, ¿no? Te das cuenta que la experiencia ayuda mucho, ¿no? Para poder tranquilizarte más y poder disfrutar más un proyecto, pero al principio también es muy emocionante en la forma como cada cosa que ves te ilumina, te deslumbra, te entusiasma, te atrapa, ¿no? Como tal, y todas esas cosas vas enriqueciéndolas. Y hace un momento te decía de la gracia y la fortuna de los proyectos que se fueron dando. Mi primer proyecto que hago ya como profesional es una que se llama Crónica de Familia, que es con Diego López Rivera, el nieto de Diego Rivera. Su socio era Juan Coronel, y que era hijo de Rafael Coronel, ¿no? Entonces, esta película pues es donde detona todo. ¿Por qué? Porque ahí conozco al productor, que era Hugo Grimm, que después fue director de Estudios América y después fue uno de los socios de una compañía muy importante en México que se llama Ultra Films. Ultra Films fue como un recinto muy grande, como una escuela muy grande de cine, en donde estaban personajes como Cuarón, estaba Batán, estaba Sara Calles, Tita Lombardo, por decir algunos, ¿no? Había un grupo muy fuerte, algunos, ¿no? Estaba Guillermo Navarro, ¿no? Entonces, este grupo trabajaba mucho ahí, y mi primer proyecto me ayuda para yo llegar a este lugar. Después ya Michel Lacor, que es el dueño junto con Hugo Grimm de esta compañía, pues me debuta en películas extranjeras a muy temprana edad. O sea, para mí fue muy, muy difícil. ¿Cuántos años tenías en la época? Como 21, 22 años. Salidito de la escuela. Sí, fue continuo, ¿no? Casi fue a la par. Entonces me mandan a fotografiar una película de Jean Reno, película francesa, que se llamó El Escuale. Pues obviamente que era un proyecto ya muy diferente al que había hecho anteriormente como cine independiente, que era la de Crónica Familia. Y fue también muy, muy impactante para mí. Pero esto me fue formando, me fue haciendo pues cada vez más profesional, por así decirlo, pero aún así me costaba mucho trabajo algunas cosas hacer. Te quiero preguntar varias cosas. A ver, uno, es que creo que de alguna manera has tocado ya esta pregunta. El don de gente para poder hacer lo que haces, o sea, porque saliste de la escuela, tú venías con tu preparación y tu sensibilidad artística, intuyo por lo que me dices que venía desde casa, 2 fotógrafos, la educación pictórica también, el ir a la escuela, todo lo que te da esto, tu amor por el cine, por la música, claro. Pero pues llegas y el mundo es difícil, ¿no? Los sindicatos, los productores, las cosas que esperan de ti, y uno tiene que llegar a un set, y lo he visto contigo, el don de gente, o sea, no solo para el cine, para acercártele con una cámara a alguien. Para mucha gente es muy intimidante, aún para personas que están acostumbradas, porque tu foto se ha usado para la parte editorial, se ha usado para carteles, se ha usado para promocionar, para ir y vender una peli a un estudio, para vendérsela a un festival, como parte, pues se usa para muchas cosas tu trabajo. Entonces, ¿me podrías platicar de esta cuestión del don de... No sé si te han avisado que lo tienes, pero lo tienes. Muchas gracias. El don para aproximarte a la gente, desde los actores, los técnicos, los dueños del changarro, el jalacables, todos los que están en un set. ¿Me podrías hablar de eso? Pues, como tal, tiene que ver mucho lo que yo te decía, la preparación. Siempre he pensado que un fotógrafo no debe ser tan protagonista, siempre debe de pasar desapercibido. De hecho, en la vida real soy así, no me gusta mucho ni la fama, ni el nombre, no me gusta mucho esto, ¿no? Porque eso hace que pierdas una relación más natural con lo que es la sociedad o con lo que es tu vida misma.
Pero para enfrentarte a un actor, obviamente que lo que tú dices es muy cierto, sí te impone, sí hay mucha responsabilidad, ¿no? Y sabes a lo que te puedes arriesgar también, de no saber llegar de una manera correcta, pues puede molestarse como tal y sacarte de un set, ¿no? Entonces, en ese tiempo, los actores extranjeros están acostumbrados a que los fotofijas o still photographers tuvieran el equipo profesional. Desde ahí se daban cuenta si eras profesional o no eras profesional. Entonces yo sabía que tenía que llegar con un blim para mi cámara, para no escuchar el clic, porque ellos no se distraen con un clic de cámara. Sí, porque es un obturador Cualquier mecánico. persona, Ajá. sí, pero ellos más ensayando o están en su mood que tienen que hacer y llegas y un clic los distrae y es muy molesto. El blim, ¿qué es el blim? Sí, mira, el blim es una caja de aluminio con muchos tratamientos que se hacen en Los Ángeles. Jacobs, Instrumentos de Precisión se llama, que son de los que la única patente que existe en Los Ángeles. Y el señor, no sé si todavía aún viva, pero debe tener como unos 85 años, ¿no? Y este blim se manda a hacer bajo el modelo que tengas de cámara, ¿no? Porque va a ser para el cuerpo, para el disparador y para meter el lente y el tubo que atrapa. Es una caja muy grande, ¿no? Entonces es muy rara, parece retro el artefacto. Pues deja tu cajita de zapatos para todos lados. Sí, es de cuenta como caja de zapatos rara, pero esa es la que te hace que puedas estar en un set. Si no lo tienes, en ese tiempo, pues no podías estar en un set, ¿no? Entonces, después, obviamente que tienes que esperar y esperar y esperar el momento que tú creas que es el más conveniente para poderte colocar, para poder estar en el ángulo correcto, para poder estar ya listo con el lente que tú decidiste, ¿no? Ya haber hecho un estudio de lo que es la luz, de lo que ya viste en ensayos, ya lo que viste en mecánicas, y eso es lo que hace que cuando ya llegas, el mismo actor, yo supongo que debe saber que es parte integral del trabajo profesional que se hace. Pero ¿qué sería lo contrario? Que no llegaras en ese momento, es cuando podría provocar ese roce con cualquier personaje que esté en un set. Entonces, no sé si funciona o si sea cierto, pero a lo mejor de alguna manera desaparezco. De alguna manera desaparezco, y obviamente que lo único que quiero es dejar el artefacto para que sea el instrumento para el cual ya preparé mis resultados, que yo ya sé casi en un 70% cuáles van a ser, ¿no? Y dentro de eso, pues, ¿qué te puedo decir? Que he tenido la fortuna nuevamente, a lo mejor repito mucho fortuna, pero es eso, ¿no? De tener, por ejemplo, actores de nacionales o internacionales, de los más importantes de esa época, ¿no? De este país has fotografiado a todos los grandes actores. De los más importantes del mundo, al igual que en México tuve esa suerte de rozarme, así como te conocí también a ti, pues con un grupo que vengo de esa generación, una generación que volvió a generar expectativas en el cine. No quiero citar la época dorada, ¿no? A lo mejor no tenga ningún nivel, si es plateado, dorado, bronce, pero sí, pero hay un renacer pero del cine mexicano. Una generación que volvió a provocar y nuestra nueva industria, nuestro cine mexicano, y de una manera grande, porque hasta la fecha siguen siendo una generación que provocó muchas premiaciones internacionales, ¿no? Y que todavía seguimos vigentes en la industria. ¿Por qué? Pues por la manufactura, ¿no? Con la forma como se empleó en esa época, que ya estaba destinada, yo creo, para que se provocara eso. El trabajar con Guillermo del Toro, el trabajar con Alfonso Cuarón, el trabajar con el Negro Iñárritu, con Pepe Estrada, el Perrito Estrada, con Ángel Godet, fotógrafos con Henner Hoffman de ese tiempo, ¿no? Entonces, todas estas virtudes van haciendo que tengas una suerte. De repente hay caminos también que me han provocado en mi trabajo, y que ha sido los que han llevado también a destinos, por así decirlo. Cuando estaba haciendo Sexo, Pudor y Lágrimas,
me llama Tita Lombardo para invitarme a hacer Amores Perros, pero al momento que hablo con Sandra Solares, le digo, oye, fíjate que me faltan 2 o 3 semanas aquí, si había forma de... Y me dice, claro que no, por ningún motivo. Entonces, obviamente que he tenido hasta el momento que cuando me comprometo a un proyecto, por ninguna razón la dejas, ¿no? Simplemente lo propuse y esto fue bueno. ¿Por qué? Porque si hubiese ido a ese camino, no me hubiese perdido de otros, como con los que viví con Sandra Solares, de que me llevara a hacer la de Tu Mamá También, ¿no? Y el otro productor que estaba ahí, que era bueno, ahorita me acuerdo de él. Después, previo a Tu Mamá También, Matías Ehrenberg me llevó a hacer la de Before Night Falls, que fue otro proyecto en el 99, y seguido fue Tu Mamá También. Before Night Falls fue un proyecto que me impresionó mucho porque era una historia de una novela impresionante, por así decirlo, de Reinaldo Arenas. ¿Se te pegó más personalmente hacer esa película? Esa, pero lo interesante era que me había pegado esa, igual como me pegó Y Tu Mamá También. 2 proyectos seguidos, pero son los que me han provocado como un parteaguas en el tiempo que he llevado como still photographer, ¿no? A provocar 2 caminos o 2 vertientes de tecnicismos donde tuve que explorar quizás los mayores recursos para poder sacar adelante los 2 proyectos. ¿Recursos técnicos o de todo? De conocimiento, conocimiento y también técnicos, obviamente, porque todas estas 2 películas todavía están al margen de lo que es el análogo. ¿No? Sí, porque justo había el cambio, pero las digitales no eran tan buenas todavía. Exactamente, ¿no? En el 2000 empieza este proceso, por eso lo cito como parteaguas, ¿no? Trabajar Before Night Falls, pues ahí llegaron actores como Javier Bardem, su primer nominación al Oscar, estaba Sean Penn, estaba Johnny Depp, ¿no? Por decir algo. Por decir algo. Me encanta tu humildad, Daza. Bueno, por decir o mencionar algunos de los que estaban en ese cast, ¿no? Ajá. Y la de Tu Mamá También, obviamente que también tiene otra una película reventó otro hizo fin, mucho. ¿no? El saber que venían verlos nuevamente a ellos y saber cómo querían tratar este proyecto, pues me emocionó completamente, ¿no? Era una película que se iba a viajar, íbamos a vivir viajando, bañándonos sobre el camino, viviendo así, y así fue. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque las 2 siguen siendo para mí 2 proyectos que, no por menospreciar los anteriores o los que vendrían después, pero son los que en verdad me dieron como una solidez en disfrutar mi trabajo. Había mucho de provocación de incomodidad, porque siempre las películas te imponen, hay mucho nerviosismo como tal. ¿Pero de incomodidad en qué sentido? ¿Que se te fuera un momento que querías captar? ¿O que... Exacto, de que no cumplieras con lo que tú estabas en expectativas. Eso es lo que más me preocupaba, ¿no? Y digamos, tú hasta ese momento vivías con ese, no sé si síndrome del impostor o algo de, ay, sí la voy a armar, y en ese momento ya te sentiste merecedor. Las dudas. Yo creo que para poder decir que eres un fotofija, ahorita a lo mejor ya es muy fácil decirlo, porque hiciste una película, ya soy fotofija, soy el still photographer. A mí no pude hacerlo, no lo podía hacer. Habían pasado ya cerca de, no sé, 15 o 20 años, 15 o 20 años o más, yo creo, sí. Exacto, ya tenía muchas películas. Y no te sentías... Y no me podía decir que fuera honorariamente un still fotógrafo, un fotofija. Pues te imponía también mucho los nombres que estaban en boga cuando tú llegaste, de alguna manera. Tenía eso, y también me rozaba mucho asomarme a los still fotógrafos de todo el mundo, ¿no? A través de American Cinematographer, ¿no? Que es, creo, donde se define mucho esa pureza de los still photographers, y te das cuenta de las maravillas de lo que puedes hacer en un set. Y yo creo, cuando yo veo este trabajo de estas 2 películas, es cuando en verdad creo que logré llegar al menos al principio
no que lo haya llegado ya en total, ¿no? Entraste a ese camino, En el digamos. principio de ese camino de ser foto fija. Yo pienso que en la vida no nada más termina siempre siendo un simple aficionado de lo que intentaste hacer. No creo que llegue a dominarlo, y te lo digo con razones, porque hasta la fecha cada proyecto que me enfrento es un reto, algo que me pone siempre en situaciones de sacar todos los recursos, ¿no? Y la preparación y la concentración más fuerte todavía. Que lo disfruto más, sí lo disfruto más, porque entiendo cómo puedo solucionarlo, o al menos intentarlo hacer como era antes. Entonces, cuando ya camino en este terreno y pienso en esto, e incluso paso por mí dejarlo de hacer, o sea, cambiar de rumbo, de ruta. Intenté, pero más no pude. Y volvió a provocarme nuevamente el hacerlo, porque vino el digital. Entonces, no me sentía muy a gusto, no me sentía, porque había una ignorancia plena, ¿no? Claro. Ahora también ahora de la otra parte puedo definir por qué me daba este conflicto, y obviamente que había presunción, había ignorancia. ¿Por qué? Porque yo vengo de un conocimiento mágico, de alquimia completamente, que es la fotografía, que es el como laboratorio tal, como uno de los grandes descubrimientos que ha habido en la humanidad, ¿no? Que es el registro fidedigno del tiempo, del instante. Entonces esta parte pues tiene mucho de esto, de alquimia, de magia, de ritualismo, por así decirlo, desde el momento que tocas un negativo, desde el momento que escoges el negativo, que piensas cómo va a ser el resultado, el colocarlo con tus manos, el sacarlo, el revelarlo al nivel del plexo solar, ¿no? El agua, la plata, los aluros, todas estas cosas comprometen a la parte alquímica, ¿no? A la parte mágica, y obviamente que llega algo que no entiendes y lo rechazas en automático, pero para después yo definir algo también muy importante, ¿no? Lo digital también es muy interesante, ahora lo veo así, porque anteriormente tenía que abandonar, por así decirlo, mucho de mi obra o mucho de mi trabajo. Tenía que entregar originales. Tenías que darle el negativo al estudio. Entonces ese era un dolor fuerte, profundo, muy fuerte. O sea, tú te quedabas algunas impresiones, pero el negativo lo tenía ellos. Mucho que hacer. Siempre tuve desde un principio esta parte de la fotografía fija, y también como la fotografía como tal. Este valor documentativo, este valor histórico, este valor, ya por no entrar en la parte artística, ¿no? Que sea como la memoria fresca de cualquier individuo que pretenda hacer un trabajo con dignidad, ¿no? Entonces, lo que hacía era a veces tomar con varias cámaras para poderme quedar al menos con algunos registros, y poder también tener un respaldo de lo que, y gracias a eso tengo un gran archivo todavía, ¿no? de todo mi trabajo. Sí, de repente veo que subes fotos que nunca hemos visto de películas, que a muchos nos han encantado, ahí a tu Instagram. Exacto, y entonces lo que me da ahora definir la parte digital es que puedo quedarme con el archivo completo. Entonces eso es muy grato. Y muchos entrarán en discusión de que el negativo, ¿no? Y que lo digital o frívolo. Yo creo que también es muy presuntuoso, y que ni siquiera se tendría que criticar por ahí. Yo creo que ahora que yo puedo entender una definición, me doy cuenta que tanto una como la otra cumplen con la misma expectativa, que es tener la captura, el registro, el instante de lo que tú quieres proponer, quieres manifestar o quieres testimoniar. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que yo con mi preparación análoga lo que hago es fotografiar en el digital como si estuviera con transparencia, como si estuviera con negativo de blanco y negro, con eso riguroso que hace el conocimiento o la técnica, y no pensar tan frívolo, tan fácil de decir, pues es digital. Tira 1000 fotos puedo al tomarla día. con los ojos cerrados, ¿no?
y llego, le corrijo el cuadro, cambio los tonos, borro a una persona que no estaba atrás, que está atrás, hago todo eso, pero es pensar en eso, dedícate a otra cosa, no te dediques a la fotografía, ¿no? ¿Por qué? Porque la fotografía debe ser el instante decisivo en el cual captas con armonía en todo la plenitud de tu sensación, en un instante, cuadro, personajes, luz, tiempo, ángulo. Eso es lo que te debe de provocar una gran fotografía. ¿Para qué? Para que no se destruya con el tiempo, sino que el tiempo sea el mejor crítico del arte y lo pueda mantener durante mucho tiempo, ¿no? Sí, si no pasa desapercibida, Sí. ya después pasa el hype del momento, es como, sí, X esa foto. Claro, y eso es lo que siempre es a lo que me refería de la preparación. La preparación es muy, en mi caso muy personal, es la autocrítica, la duda, es el repetirme 20,000 veces las cosas porque no las entiendo y tengo que estar listo para cuando llegue. Es como cuando... Pero repetirte la cuestión técnica o lo que te provoca, por ejemplo, una foto que tuviste. Lo que quiero ver, lo que ya vi y lo que quiero captar, ¿no? Entonces tengo que repetírmelo 20,000 veces para poder estar preparado para cuando llegue, ¿no? Porque yo relaciono mucho que es muy similar como prender una llama, ¿no? Prendes la llama y de repente ya estás en el set, ¿no? Y la prendes, pero dices, bueno, apágala. Entonces la apago, me preparo ya cuando entro al set, que es un recinto importante donde debe estar ya todo ya olvidado más que a lo que vas a hacer, a lo que tú ya pensaste. Y cuando llegue el momento, prenderla. Si se prende, pues yo creo que es cuando llegas a la mitad del camino de lo que quieres hacer, porque lo lograste y hay algo emotivo y muy emocional cuando captas. Hay una sensación por dentro que sabes que está la fotografía ahí, pero no lo conocías como pensar que como autor todo lo que hagas es bueno, ¿no? No es así. O sea, eres como ajeno a ese momento, sino que tienes que prepararte para poderlo entender y disfrutar y armonizarte con eso. Sí, porque tú te subes a un barco que están dando, o sea, un director de fotografía puso ese ambiente con un director de arte, con los actores donde los mandó el director, y tú llegas a buscar tu momento dentro de ese patio de juegos, digamos, no es tu estudio donde tú pusiste hasta el más mínimo tabloncito, ¿no? Claro, y eso tiene que ver mucho el previo al estar en un set. Cuando, por ejemplo, platicar contigo, platicar con el diseñador de producción de lo que están preparando, ¿no? O el de efectos especiales te va a decir, esto va a haber aquí en este momento. Entonces todo esto te va... entonces siempre que estás platicando con nosotros estás haciendo tu preproducción. Estoy preparándome para ver de dónde puedo sacar más provecho. Tú me puedes decir, vi algo de esto, el de efectos especiales va a decir, va a ser esta cosa, pero va a estar todavía más porque va a pasar al fondo esto. O referencias de la persona. Claro. No, el DP es bien buena onda, pídele chance y te da. O no te le acerques. O la maquillista te dice, sabes que va a llegar, vas a ver lo que vas a ver, o el vestuarista vas a ver el vestuario que va a tener. Entonces todo eso te va emocionando muchísimo. No lo había relacionado. Para crear el momento. Entonces ya cuando lo ves, es espectacular. A mí me pasó algo como, no sé si sea anécdota o nada más una plática normal. Pero, por ejemplo, dijiste Nacho Libre. Y Nacho Libre, hay una escena que incluso creo que la quitaron de la película, donde Jack Black baja disfrazado de mujer con un vestuario lleno de palomas vivas en el cuerpo, donde él tiene que complacer a los húngaros, a los de un circo, por así decirlo, y él baja por las escaleras vestido de mujer, pero cuando me platicaban de esta forma, que me iban diciendo lo que iba a suceder, obviamente la persona que llevaba los animales no me decía, va a haber palomas vivas pegadas en el vestuario. Entonces, bueno, dije, ¿a qué me voy a enfrentar, ¿no? Obviamente que cuando ya estoy preparado, estaba de fotógrafo Javier Pérez Grobet, que es un gran fotógrafo, estaba a su lado y estoy esperando la escena porque había visto Mecánicas con otra persona. Un standing. No era posible que lo vieras con el actor. Entonces, estoy listo y
Y cuando empiezo a ver la escena, digo, ese es un surrealismo completo, ¿no? Una locura de escena. Y me pasó por mente decir, qué afortunado, otra vez, puede decir que sea yo el que voy a registrar este momento. Entonces, lo único que hice fue levantar la cámara y decir, pues, hay que disfrutarlo como tal. La fotografío, por ejemplo, era parte de lo que tenía que hacer, ¿no? Pero no sé qué tiempo pasaría, y Steve Nickelodeon, que era el productor, que es productor de este proyecto de Nacho Libre, me regala Variety y dice, ve, tu fotografía está publicada en Variety Nueva York, la que fotografié bajando Jack Black. Entonces, ahí es un poco a lo que te platicaba, ¿no? De lo que tú te preparas para que se consolide una imagen con una fortaleza, con una parte de armónica que complemente todos los sentidos para que pueda hacer una fotografía que tenga esa manufactura ante el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que me fue dando mucho de lo que puedo pensar ahora como still photographer. De alguna manera, no sé si lo estoy leyendo bien, le dedicas mucho tiempo a cada foto. O sea, porque hay quien, por ejemplo, llega y registra, toma para todos lados y siempre está tomando fotos y de ahí escarba en el acervo. Y son buenas fotos de pronto, pero no, ¿cómo te lo puedo explicar? No me duele de repente lo que estoy viendo, no me provoca algo en las tripas ver la foto. Está padre, está muy bien hecha, técnicamente perfecta a lo mejor, pero con tus fotos pasa eso, de que te metes como si te estuvieras metiendo en los balazos. Tiene que ver con el tiempo que le dedicas a cada imagen. No son casuales, claramente, como se puede pensar. Y te lo pregunto porque lo quiero dejar claro a quien nos está escuchando. O sea, bueno, no es casualidad la foto que estás tomando. No debe ser casualidad. ¿Por qué? Porque desde que estás leyendo el guión, desde que hiciste la preparación del proyecto, estoy seguro que hay muchos que no lo leen, ¿no? Lees el guión y subrayo, ¿no? Donde voy a enfrentarme a escenas importantes, más que las otras, obviamente. Subrayo donde puedo hacer un póster, inclusive. Subrayo donde voy a apoyar al departamento de arte, donde voy a apoyarlos para que la fotografía que está en el buró sea mía, que provoque la reacción de la escena, donde va a estar el actor apoyándose, ¿no? Y no sea una relación, obviamente, de la propuesta actoral, y de repente la fotografía sea algo que no tiene nada que ver. O una pantalla verde y luego a ver qué mete. Tiene que provocarle la misma sensación. Entonces todo eso lo voy preparando desde que me contratan. Obviamente que todo esto va creado en el pensamiento. A veces te supera, o a veces tú lo superas, ¿no? O a veces no se da nada de lo que tú hiciste. Y cambia sobre la marcha todo. Pero ya esa preparación te da, exacto, de adaptarte y proponer o hacerlo. En caso de que no lo hagan, yo como still photographer aprendí que era parte de mi trabajo poder pedir un still. O sea, pedir un still, no sé si lo sigan haciendo, pero es fundamental. De lo que ya está hecho por parte del director, pero que a mí en lo personal no me funcionó porque los actores estaban muy de perfil o muy de espalda. Entonces yo puedo pedir un still para hacerlo de una manera que me funcione para mí como foto fija y que pueda describir la misma escena, pero desde el ángulo de la foto fija. Pero a esto te refieres al momento de, ok, corte, ¿qué? Nos vamos al otro. Espérenme, regálenme su set 5 minutos para yo hacer esta foto. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. A eso me refiero, y debes de tener, por ejemplo, muy claro, ¿no? Y debes estar muy bien seguro en qué vas a hacer. ¿Sí? Y preparar para pedir el estilo. Mucho lo tiene que saber el set de dirección, tiene que saber incluso el productor, tiene que saber mucha gente. Sí, porque las luces se quedan, los actores se quedan, sí. Arte no, nadie puede mover nada hasta que acabe. Los actores tienen que actuar para ti. Entonces, mucho me ayuda con el tiempo, a lo que voy ya con el tiempo, eso está es muy agradable, que ya el actor te conoce. Sabe que puede hacer algo interesante este fotógrafo, y confían ciegamente, actúan y respetan el momento, ¿no? Y eso hace que tenga un complemento mayor de lo que es mi trabajo de publicidad, ¿no? Aparte de ser un trabajo histórico, documentativo, obviamente que tiene un valor publicitario. Es que si lo piensas detenidamente, más gente ve luego
el set de la cama donde se paran y se van a alistar en la mañana, por no sé decir algo, más gente ve esa foto en la revista, en Instagram, en el periódico, en donde tú quieras, que a lo mejor gente que va a ver esa escena en la película. Es cierto. Y no nos detenemos a pensar eso de que, oye, pues a lo mejor está más importante echarle ganas a lo que más gente va a ver, para que pueda ver la película. Eso debe tener un still photographer. Uh-huh. O sea, debe Ese de respeto. pensar, y obviamente que el respeto, pero también debe de pensar cómo provocar lo que va a repercutir a la publicidad o la presentación. La foto fija viene siendo una carta de presentación antes que la de cualquier cosa, Sí, antes de del la tráiler, película, antes de cualquier cosa. es la foto fija. Entonces, si la foto fija tiene una carta de presentación interesante o atractiva, Uh-huh. va a provocar o va a atraer mucho. Entonces, mucho de lo que hago es, en la lectura del guión, ya sé perfectamente bien que si esta escena la puedo hacer de esta manera, puede provocar una expectativa, dependiendo obviamente del tema de la película, Uh-huh. ¿no? Puede provocar una reacción de atracción inmediata, y es como se hacía anteriormente la publicidad en los cines, ¿no? Que eran unos armados mecánicos en un tamaño que será como de 40 por 50, ponían 5 o 6 fotografías fijas, el crédito, el nombre de la película, y a lo mejor hasta un dibujo realista, ¿no? Pero, Uh-huh. y la gente llegaba al cine, o a la sala, antes de la sala del cine, veía los carteles y decían por las fotografías, oye, se ve interesante, ¿no? Y ahora ya lo hacen, pero pues, en una Sí, ahora mercadotecnia lo ves en Instagram, lo ves en las en plataformas. revistas importantes, ¿no? O eso, como dices, en las plataformas que ellos mismos crean. Uh-huh. Y eso es lo que va provocando la atracción, o incluso la venta o la compra. La foto fija también, desde el otro lado, no tan de la parte económica, funciona la parte de atrás, el detrás de cámaras, que funciona para proyectos que van para festivales, Uh-huh. ¿no? Entonces quieren ver al director, quieren ver al fotógrafo, o quieren ver al director con los actores, ¿no? Y eso es para los catálogos que dan en las muestras de cine. Entonces tiene muchas funciones. Cada película te va llevando a una forma de aplicación. Uh-huh. Es lo que yo ya ahora puedo lograr hacer, ¿no? Y ya que estoy en el tema del proyecto, pues voy dándole poco a poco el sentido, y ya en un resultado en conjunto se complementa todo lo que va a pedir la agencia. Sé perfectamente bien qué me quieren pedir ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, porque el director va a querer ciertas fotos, pero producción que también te contrató, pero lo que va a querer el que va a comprar la película, esos son muchos nichos, lugares donde tu trabajo va a terminar. O sea, desde el póster, el recuerdo, la venta, está en muchos lados la foto fija. Totalmente. Sí, y ahí ahorita cito la agencia, y es algo con lo que vive un still fotógrafo o un foto fija. Que te están presionando y pidiendo cosas. Desde un principio, los productores, que eran los que tomaban la batuta, te iban diciendo que querían. Que eran los que te contrataban, sí, que ¿no? te contrataban, y decían, a ti te contrata un productor, sí, por lo general. Sí, un productor directamente. Uh-huh. Ellos, en ese tiempo, eran ellos los que te decían, ¿no? queremos esto en la fotografía fija. Uh-huh. ¿No? Entonces, ahora ya no, ahora ya depende de una agencia completamente. Tienes a una agencia siempre detrás de ti, pidiéndote cosas, sugiriéndote cosas, y lo que siempre me ha pasado por la cabeza, y por eso que decías de las dudas, ¿no? De lo que no sientes que seas todavía foto fija, iba a comentarte que si tú no tenías un buen trabajo en las primeras semanas, Uh-huh. era muy Bye. fácil que te dijeran que muchas gracias y adiós, ¿no? Uh-huh. Entonces todo eso te ponía en un estado. Sabes que en cualquier momento te podían ir. Correr. ¿Y por qué? Porque en las películas extranjeras, las hojas de contacto se las pasaban a los actores, porque como ellos tienen un derecho de imagen, Uh-huh. entonces
ellos ven las hojas y dicen, esta foto no me gustaría verme, esta tampoco, esta tampoco. Contexto, esta tampoco. las hojas de contacto en la foto análoga, antes de imprimir tus 36 fotos, en una sola papel fotográfico ponías en chiquito todas las fotos y de ahí decías cuáles ampliar. Correcto, ¿Estoy bien? es correcto. Entonces él veía una miniatura de 24 o 36 fotos y elegía qué podían publicar. Y ahí dependía tu futuro. Si a ellos les gustaba o no. O sea, veían, decían, no, y tachaban o daban aciertos, se lo pasaban a la representante que era la de la agencia evaluaba con producción y veían decir, bueno, los 5 actores ve lo que está pasando, ¿no? Nadie le gustan las fotos, a nadie o a le todos gustaron, les gustan. o en este caso está muy bien. Eso nunca me pasó que me corrieran, afortunadamente, siempre me quedé, como lo mismo cuando te hacen casting también para still photographer, foto fija. De revisar tu book. Que vas con 2 o 3 más que están en lista para hacerlo. Ah, los entrevistan a todos. Sí, no, ahora siempre, no ha sido siempre, pero haz de cuenta que el 50% ha sido a través de selección. Ok. El otro 50% es que ya te conoce el productor o el director y quieren que tú vayas. Ahí ya está más cómodo. Sí, y la otra es vas a una selección. También. Me quiero regresar tantito a lo de la hoja de contacto, porque otra cosa que me acaba de impactar pensándolo, pues si yo tomo tu puesto ahorita y me pongo a hacerlo en digital y tomé 10 fotos horrorosas, las tiro a la basura y nadie se va a dar cuenta, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero mis 10 fotos tontas, horrorosas, de broma o de mala calidad, en tu caso las podían ver los actores. Total. Eso está del nabo. Totalmente. Que vean las fotos que no quieres que nadie vea. Eso, si recuerdas cuando hablé de Before Night Falls, ¿te acuerdas? Era eso, porque estábamos filmando en Veracruz, filmamos en Yucatán. Entonces tenía que viajar mis negativos porque trabajaba negativo, blanco y negro, negativo color y transparencia, o sea que eran 3 equipos que tenía que llevar con diferentes materiales. Y había un runner que los traía. Y había un runner que venía a mi laboratorio especial que yo tenía, bueno, no mío, pero, el de confianza, pero profesional, ¿no? Entonces, en el transcurso de ese tiempo era las uñas. Sí, porque llegaba directamente a los productores. No, y también miedos técnicos, ¿qué tal que se fregó la támpara de luz y todo está velado? Sí, claro. O el runner la regó, claro, no sé. Claro, y ahí es donde te das cuenta de que debe haber una técnica, un conocimiento. La transparencia es muy rigurosa, la transparencia, los slides, todas estas fotos, porque un paso arriba, un paso abajo, tú mejor que nadie lo sabe, para dónde irte. Ya no tienes, se quedó mal la fotografía. Que el negativo es muy amable hasta eso. Pues un paso. Bueno, a comparación. Yo digo que un paso o 2 pasos por mucho es negativo también, no tanto, pero siempre eso era parte del disfrutar cualquier proyecto que yo he hecho, o hacerlo de esa manera. Esa adrenalina. Exacto, de mi exposímetro, checar luz, esto otra vez, volver a hacer, y si hacía un cambio, volver a checar luz, porque sabía que no podía estar jugando con decir, ahora voy a tomarlo con este diafragma, ahora con el otro, nada. Una vez que yo decidía, entraba el blimp, cerraba el blimp, y ya estaba la velocidad y el diafragma. No había forma de pensar que ahora lo voy a hacer con esta manera. Y bueno, y el asa pues ya dada también. El asa ya también ya dada de una manera, si tenía que forzarla o no forzarla. Y así se quedaba. Y allí era bajo el proceso, cuando ya se iba de viaje este material, y el regreso era totalmente muy emocionante, ¿no? Y ver los resultados era también muy maravilloso y satisfactorio completamente. Así, sí me quedé, sí voy a hacer la segunda semana. Exacto, me quedo al menos otra semana Amor, más. si sacan la camioneta, sí me voy a quedar. Exacto. De la construcción de la foto fija hay 2 caminos, 2 posibilidades, siento yo, ¿no? La parte de la tripa y la parte de la técnica. Tu aproximación cuando estás leyendo el guión, cuando lo estás trabajando, ¿qué te jala primero? ¿Qué te jala más? ¿Cómo viven estos 2 mundos del artista y del técnico? Muy interesante. Inherente a todos los fotógrafos. Sí, muy interesante porque lo leo como si estuviera leyendo un libro que me importa, que me interesa, ¿no? Estoy sumergiéndome a una época, a una historia real, ¿no? Y conforme va pasando esto, a diferencia de leer el libro, lo que voy haciendo es como sacudiendo este guión para que vayan cayendo las imágenes previas, ¿no?
Entonces voy haciendo, no tan organizado soy, pero sí voy dándole un sentido. ¿Para qué? Que cuando yo llegue en esta geografía que voy a enfrentarme, pueda encontrarlas de alguna manera y pueda lograr tener esa estampa de lo que yo quería. Y en muchos casos se me ha dado, ¿no? Se me ha dado muchísimo. En Y tu mamá también se me dieron, yo creo que el 30% de lo que yo leí en el guión. De lo que yo ya había leído, lo vi, lo viví y lo fotografié. Entonces, esa es la manera como cualquier persona que intente o quiera hacer foto fija tendría que hacerlo. Un conocimiento de años, un conocimiento de mucho respeto en cuanto a todos los departamentos, saber mucho de cinematografía de un cinefotógrafo, ¿no? Saber mucho de dirección, lo que pueda saber de asistente de dirección o de dirección, ¿no? Saber mucho de cámara, ¿no? Dónde puedes estar, dónde no puedes estar. Donde se pararon los vagos de cámara, ahí puedo estar yo también y seguramente. Y eso es algo que me gusta mucho, ¿no? Que he visto que puedo disfrutar la geografía de un set y ponerme en muchos lugares y no equivocarme, porque eso es lo que puede pasar. Cierto, nunca he visto que te digan que no al lugar que elegiste, siempre lo agarras muy bien. Arriesgues en un dolly, ¿no? O en una grúa. Yo he tenido chance de caminar junto a las grúas, ¿no? Haciendo todo abajo o en los dollies, saber cuándo llega, cuándo debo estar en otro lugar, ¿no? En la de tu mamá también, otra vez la voy a referir. Había una escena cuando están en Huatulco, en el bar, cuando se están tomando, antes del menage, están tomando los mezcales. Luis Sanz, que era el operador de... No es cierto. Luis Sanz, que estaba junto con el Chivo, deteniéndolo, ayudándolo para el movimiento de cámara, iba a hacer todo en cámara en mano. Todo cámara en mano. Pero le daban el giro completo. Y ahí tenía que yo decidir si entraba o no entraba. Si no entraba, yo no iba a poder tomar las fotografías que yo tomé. No iba a poder tomarlas nunca, porque aparte tenía que quitarme del lugar. Tienes que ser parte de la comitiva que va acompañando a la cámara. De las que están escondidos, ¿no? O ir con la comitiva que va acompañando a la cámara bajo el riesgo de cualquier cosa. De que panear y te viere. Sí, y tal parece que hubo un comentario que decía, parecía coreografía de ballet, ¿no? Entonces todo fue armónico, nunca fue esto, y me dio el tiempo para ir captando todo el giro. No había, en esa escena tuve que arriesgar porque no había manera de pedir un estilo, vamos. Y era una escena que no podía recrearse nuevamente. Sí, porque empieza muy abierta y se va moviendo, muy contrastada. Y ellos mismos, ¿no? Como actores, estaban supuestamente emborrachándose, había la inquietud erótica de ella, de Maribel Verdú. Entonces no era fácil decir un estilo de esto, no iba a ser nada fácil. Es un plano muy largo, o sea, van agarrando calor en la escena. Muy largo, exacto, y iba a ser único, las sensaciones iban a ser únicas. Y tan es así que esas fotografías siguen siendo las que representan mucho de la película. Sí, buscas la peli y sale esas fotos. Entonces lo hice y yo sentí que flotaba, así definitivamente. Sentía que flotaba porque sabía perfectamente bien el movimiento que iba a hacer el Chivo, ¿no? Sabía lo que iba a hacer el foquista, ¿no? Que también me ayudaba un poco para que también tuviera de repente entradas junto a la cámara o salidas de este lado, ¿no? O sea, se pegaba o se movía. Sí, igual que Luis Sanz, que también andaba ahí, también me iba tocando para también de alguna manera ayudar al Chivo, ayudarme a mí, para no encimarnos. Entonces, cuando llegas a estos logros, por eso hablo del parteaguas en esas películas, porque te das cuenta que sí existe ya el conocimiento para poderte recrear o sacar más provecho de lo que es un proyecto. Sonará feo, pero muchos fotofijas que están empezando puede ser un riesgo también para un proyecto, que no pueda lograr captar el documento, el testimonio o lo que pretenden como publicidad. Incluso aunque sean grandes fotógrafos de otro género. Claro, digamos, ¿no? claro, porque otra cosa. Qué bueno que dices esto. El ser fotógrafo
En México, obviamente, por historia, es como, crecen como hongos en México. Hay grandes, grandes fotógrafos, sin duda alguna. Sí, con ¿no? nuestra herencia barroca que tenemos, lo Sí, visual es muy fuerte en sí, México. exacto. Entonces, obviamente que lo que yo había estudiado era fotografía, pero el conocimiento pleno de lo que es la foto fija, ese es otro, es otra cosa completamente. Sí, es una especialidad. Sí, es cualquier otro mundo. fotógrafo que llegue a un set, el que quieras, se pierde. No sabe, se pierde en esta geografía que yo te hablo. Sí, desde sí. los camiones, desde el catering, desde la parte de todo, para llegar al lugar del encuentro, donde va a hacer tu trabajo, se pierden. Y una vez entrando ahí, todavía se pierden más, porque no saben dónde ponerse, dónde hacer esto, en qué momento. ¿A quién le pueden hablar, en qué momento, a quién no? Sí, exacto. Y qué es lo que tienes que hacer, en realidad, ¿no? Y dónde tienes que limitarte también. Sí, sí, o sea, puede ser un gran fotógrafo, pero no servir para hacer foto fija. En conclusión, a lo que te decía, pasaron muchos años para poder decir que podía ser. Que sí servías para la que foto sí fija. podía ser foto fija. No, sí, que sí, de verdad. ¿No? Y eso creo fue para mí también muy, muy importante en la cuestión de cualquier persona a lo que se dedique en la vida. Todo lo que tú hagas es personal, al final de cuentas. Aunque muchos tengan la presunción de que la posteridad y que el nombre y que la fama y que vas a quedar, es mentira. O sea, eso es mentira. ¿Por qué lo digo que es mentira? Porque nuestra memoria es muy corta, ¿no? Somos muy fáciles de olvidar. Llegará otro y sí, recordaremos a ese. Y como tal, una fotografía que tú quieras, pues sí, pero no vas a estar todo el tiempo con este tema, ¿no? Vas a buscarla cuando te interese recordarla o que la necesites como tal, ¿no? Entonces, para mí el tema es que tú lo haces con el mejor sentido, lo disfrutas con esta honestidad que debe haber, ¿no? En lo que estás haciendo, con esta autocrítica de decirte en verdad si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, ¿no? Y de esta forma, obviamente que la fotografía es la mejor memoria que te puedas imaginar, ¿no? ¿Por qué? Porque así fue el invento como tal, el registro fidedigno de la realidad, ¿no? Entonces, ella va a quedar como tal. Y como cuando la quieran buscar, la buscarán, y si no la buscan, pues tampoco queda en ti. Lo importante es que queda en ti esta satisfacción de haber tenido esta fortuna o esta maravilla de haber podido ser yo el que estuve en todos esos grandes proyectos que he estado, ¿no? Y he estado en proyectos, como dije, ahorita una película que citaste, que la tuvimos que repetir los dos, es una película china, ¿no? Que era la del mariachi, pero en versión china. La compró la Golden Harvest, que son esta compañía de la que hizo desde Bruce Lee, una compañía muy grande de Hong Kong. Compró los derechos de la del mariachi y la hicieron en versión china, pero aquí en México, ¿no? Entonces claro. Tengo también mucho chance de trabajar con ingleses, italianos, canadienses, españoles, franceses mucho, norteamericanos, cubanos, colombianos, argentinos. Y todo eso te alimenta, la persona no? Y el artista. Claro, porque es olvidarte un poco del nacionalismo mal entendido, ¿no? Como tal, y romper esas fronteras para entrar en la parte universal. El lenguaje fotográfico tiene mucho a eso. Y el ser humano, pues en geografía corresponde a todas las culturas por herencia. Entonces la fotografía, cuando yo la fotografío, yo no me limito a pensar que pueda estar a nivel de cualquier parte de la geografía del mundo. Todo depende de la persona que lo vea, ¿no? Porque no toda la gente tampoco tiene la gracia para ver imagen, ¿no? Tiene un ojo educado, te refieres, dirían, ¿no? las perlas no son para los cerdos, ¿no? Por decir algo, aunque suene fuerte, ¿no? Pero hay gente que sí disfruta la fotografía. Y hay gente que sí le encuentra. ¿Por qué? Porque pasó por un proceso de no sé, de un lenguaje o un entendimiento o de una relación, o que simplemente como persona humana se desnuda y encuentra ese clic y le provoca algo, ¿no? Eso es muy honesto. Pero también, aunque no tengas toda esta sensibilidad, ojo educado o lo que sea, o sea,
le estás dando algo con lo que tal vez la persona conecta, pero no sabe por qué conecta. Y eso sí lo tiene la foto fija, que otras cosas necesitas mucho más contexto para poder conectar. Con la foto fija sí puede ser de inmediato que conectas con algo y no sabes ni por qué ni que estás conectando, pero conectas con lo que estás viendo. Es verdad, es verdad. Y eso fue algo que yo pensé hace mucho tiempo cuando quería ser cinefotógrafo, director de fotografía. De hecho, exactamente cuando estaba haciendo mi tesis, ¿no? Por lo cual llegué a los Estudios América. Agarrar camino. Okay. Era nada más la tesis, pero cuando ya quería yo irme a la escuela a hacer el examen, me di cuenta que la fotografía fija tenía la parte que yo encontraba mayor entusiasmo, por así decirlo, donde yo disfrutaba más en una imagen detenida, ¿no? En vez de un lenguaje de, ¿cómo puedo decir?, visual. Por ejemplo, si diferencio la foto fija de la cinematografía, siempre he creído que el cinefotógrafo, el director de fotografía, se encarga de hacer un discurso visual. Y el foto fija, en mi caso, me encargo de remarcar las frases más importantes de ese discurso visual, ¿no? Pero cómo debe de ser, con la misma gracia, con la misma forma del proyecto, con la misma intención, para que sea digna. Y ahí no va a haber manera de estar yo para decir, bueno, es que esto es así, o quedó así porque era así. No, la fotografía fija debe hablar por sí misma. Nada si no más. necesitas explicarla. Si es buena o es mala, no tienes que ya decir nada. Ahí está. ¿No? Y eso me llamó mucho la atención, del recortar los momentos. Y esta definición salió una vez con una plática con Vittorio Storaro. Estaba a dos de preguntarte. Sí, que habló muy bien de ti Storaro por ahí cuando estuvo acá. Por favor, cuéntame eso. Sí, bueno, Vittorio Storaro tenía yo en el 2003, venían a hacer Zapata. Y yo estaba trabajando en Matando Cabos. Entonces ahí sí tuve que hacer como doble función de trabajar y viajar al mismo tiempo, con tal de estar junto a Vittorio Storaro, ¿no? En mis principios, antes de hacer todo esto, pues me gustaba ir a ver muchos festivales de cine internacional. Entonces, saber que venía Storaro, pues era algo... Me temblaba la cámara de escucharlo. Aparte de todo lo que era italiano, a mí siempre me ha atraído mucho como cinematografía, ¿no? Okay. Muchísimo, ¿no? Ahí están gentes geniales. De hecho, yo creo que México en la época de oro tenía mucho más similitud con la parte de estos italianos, con esta parte europea, ¿no? Más italiana que francesa, de pronto. Europea, por decir, pero de esa parte más que norteamericana, ¿no? Por la forma como se estaba haciendo el cine en ese tiempo de la época de oro. Planos, y es ellos, verdad, ¿no? se parecen más. Inclusive la fusión que tuvo Figueroa en Italia, ¿no? El conocimiento que obtuvo también de rozarse con esos fotógrafos italianos, o los directores con Ismael Rodríguez también. Toda esta forma había más relación, ¿no? Que incluso con el cine norteamericano. Y si te das cuenta, las películas que eran de los italianos también eran muy chicas, como también eran en México, ¿no? No eran películas de 5 o 6 meses, ¿no? Eran películas de 4 o 5 semanas también, igual que ellos. Bueno, y culturalmente, ¿sí? históricamente Entonces, tiene más sentido. Y Vittorio, pues, una fortuna que hablara español muy bien, ¿no? Y encontrar a un ser humano, completamente. Era tan profesional como si estuviera queriendo complacer para quedarse él en el proyecto, ¿no? De llegar él antes que todos, sentarse a observar el lugar, saber lo que iba a meter en luz, y yo llegar también temprano para verlo a él, que hacía él, ¿no? Y ya las pláticas se fueron dando, y saber de que él inventó un formato, ¿no? Me explicó por qué, de Leonardo da Vinci, me explicó el formato que se lo hizo Arri, ¿no? Para tener su formato real. ¿Qué formato es? No recuerdo bien, pero era la parte de Leonardo que hablaba de los tercios, que él decía que había un tercio que no era correcto para lo que él proponía como descripción de imagen. No me acuerdo, 5.2, algo así, pero incluso su misma cámara Nikon que traía, porque también tomaba foto también modificada a ese formato, ¿no? Porque él hablaba que era la mejor forma de componer, que en el otro formato no lograba
tener esa misma armonía que podía lograrse en una composición. Entonces fue algo que me llamó mucho la atención, y lo otro también de crear luces él. O sea, me decía que el ver el amanecer. Univision 2-1. 2-1. Ajá, en los años 90. Bueno, gracias. Igual como él crear una iluminación. Ajá. Él decía que la máxima fuerza que él encontraba era en el amanecer, en las puestas de sol, que no había una luz que pudiera tener esa potencia. Ya después los físicos lo explicaron que tenía razón en el espectro. Y inventó los rubíes, que eran como los maxibrutos, pero con una temperatura única que podía crear la luz del sol. Okay. Y él tenía un sistema, por decirlo así, como de DJ, ¿no? Para poner los rubíes junto con otras luces. Obviamente, aparte de checar su diafragma, entonces conforme se fuera moviendo la cámara, podía él ir bajando una luz para que entre otra luz, y bajar el diafragma para compensar o sea, tenía como una consola análoga a las que se usan ahora. Exacto, era como una. Entonces, con él fue completamente una escuela, para mí, una escuela impresionante de ver cómo podía solucionar una escena con una grúa, y no poner una grúa por ponerla, ¿no? Él era de los que, si tenía que ponerla en tripié, estaba en tripié; si tenía que hacer un doble, tenía que hacer un doble; si tenía que hacer una grúa, tenía que hacer la grúa, ¿no? Si tenía que hacerla en cámara en mano, lo hacía así. Y ahí salió esta plática, y salió la plática con él, porque él me dijo que a él le hubiese gustado hacer foto fija. Entonces y ahí sí fue como, pensé si era como broma o algo así, y sí me hizo reír un poco. Pero me dijo, es cierto, dice, porque yo no soy tan bueno tomando momentos. Y entonces dice, yo, por más que quiera tomo muchas fotos, tengo muchos libros, pero no soy tan bueno haciendo ese momento. Y tú tienes esa forma, ya viendo tus trabajos. Entonces ahí fue como, quise como librarme, pero también justificar la plática, y fue cuando dije, bueno, usted se encarga de hacer también una labor que yo no podría narrar como usted lo hace, entrar a sombras, bajar luces, pasar por siluetas, ¿no? Para ir narrando totalmente una historia. Entonces ahí fue cuando digo, bueno, usted hace un discurso visual. En este caso yo nada más remarco las frases más importantes de este discurso, y le agradó mucho, ¿no? Entonces fue esta parte que también me ayudó a mí como una definición de lo que podría ser la fotografía fija. Y de que habías tomado el camino correcto. Claro. A lo mejor ahorita él está teniendo un podcast en italiano donde está diciendo esto mismo. Exacto. Que quería hacer foto fija y gracias a ti se dio cuenta que no. Sería genial. Aparte, no, muy bien, muy buena experiencia. No, bueno, pero ya ni dimensiono qué se siente que te elogie tu trabajo a alguien como Storaro. Otro ser humano, yo creo que eso es lo que es. Otro ser humano con esa gracia y esa virtud de grandeza humana, de lo que tú hablabas al principio. Es un enamorado de la vida. Lo mismo como Lubezki. Lubezki ahorita lo ven como es una bestia sagrada en la fotografía. Seguidos, pero si tú lo ves, lo mismo que observé, era muy similar la actitud. Una persona muy sencilla, muy ecuánime, o sea, observando todo el tiempo observando. Te das cuenta de que no tienen ese prejuicio de una posición, sino que ellos están entrando quizás a armonizarse, por decirlo de alguna manera, con lo que pudieran aprovecharse, sí, se mimetizan o agarrarse, para poderse meter, o poder entender y disfrutar lo que están aprendiendo de la misma vida, ¿no? Siempre se ha dicho que la iluminación es la vez que dicen que el Dios deja que Dios sea tu gaffer y todas esas cosas, pero quizás es una forma de una palabra para una publicidad, pero si te das cuenta, el observar la iluminación, esa es parte de tener un conocimiento de un director de fotografía. Lo que tú estás haciendo es una recreación de la naturaleza en todo momento, ya sea artificial o en exterior, ¿no? Entonces yo creo que que se sumerjan de esta manera y que aprovechen también mucho de lo que es la luz natural
con lo que ellos tienen, pues crean cosas muy interesantes. Eso sí, tu mamá también. Él no llevaba el equipo, él mismo me lo dijo, lo queremos hacer con poco equipo, no queremos tener tanto equipo. Eran equipos muy básicos, casi todo era muy natural. Casi eran prácticas lo que ponían. Exacto. Algún refuerzo, pero sí. Y déjame decirte, venían de proyectos grandes, venían de hacer el Jinete sin cabeza. Sí, ya había pisado de hecho, Estados Unidos. De hecho, se tuvo que ir porque estaba nominado en ese tiempo para el Oscar, por el Jinete. Pero ¿cómo se llama en inglés? Sleepy Hollow. Sí, y Cuarón acaba de hacer La Princesita. Entonces, ¿qué piensas? Porque ellos podían hacer películas con mucho dinero y podían hacer películas... Y un road trip sin luces y te das cuenta de la grandeza, ¿no? Que pueden hacer eso. Eso es lo que yo creo que también en mi caso siempre ha sido así. Yo nunca he menospreciado ningún proyecto por su producción. Tienes proyectos muy diversos, sí es cierto. Pero proyectos muy chicos, incluso he sido altruista de algunos para apoyarlos. Casi has sido coproductor. No tanto, pero no cobro, vamos. No cobras completo, cobro digamos. Cortometrajes, esto se ha apoyado muchos. Y las películas que he hecho con pocos recursos de 4 semanas, de 3 semanas, le doy el mismo respeto, la misma voluntad que si fuera un proyecto de 6, 7 meses que he hecho. Ganadores de Óscares. O de un año que he hecho y con otros honorarios, ¿no? Entonces ahí no cabe eso. Debe caber siempre esta congruencia, este respeto y sobre todo que no debe haber un pensamiento previo por lo económico para lo que tú te vas a comprometer, ¿no? Entonces, siempre esto me enfrenta mucho porque lo voy a cumplir. Yo en el momento que no esté al 100% para estar en un set, tengo que retirarme, ¿no? Porque no puedo utilizar un lugar que no deba utilizar, que debe utilizar otra persona que sí quiera hacerlo. ¿Y cómo debo de hacerlo? Pues obviamente que respetando, saber que voy a llegar a mi llamado, voy a estar al 100% concentrado en mi trabajo, no voy a estar distraído, voy a estar pensando en cumplir con lo que me preparé, ¿no? Y si lo logro de esa manera, puedo decir que todavía puedo estar. En el momento que no lo logre, tengo que irme y sí lo voy a hacer, ¿eh? A lo mejor no estoy tan lejos de ¿Estás pensando en el retiro? Quizás, pregunta difícil, perdón. Pregunta difícil. Retiro como tal no creo, ¿no? Quizás haga menos proyectos. A lo mejor me dirás, bueno, pues tampoco eres un jovencito, pero los mejores still photographers empiezan de edad grande. En Hollywood todos son arriba de 60 años. Los más grandes still photographers tienen 50. Sí, los chavos los que están haciendo, entonces los más grandes siempre son arriba de 60. Eso es muy pensado. Sí. Porque no sé si sea por... Vas empezando entonces. No, exacto. Yo creo que mucho las agencias muy grandes internacionales no juegan mucho, ¿no? Al adivinar. No arriesgan. Yo creo que ven mucho la trayectoria y ven que tengas una experiencia y que puedas en un momento determinado poderlo solucionar, ¿no? Cosa que podría suceder que con poca experiencia sí te bloquees, como tú decías, con una presión de los actores que no es fácil, ¿no? Por ejemplo, tú lo cuentas como si nada, pero es muy difícil. Muy difícil, ¿no? E incluso en Narcos, la primera temporada que hice en Colombia, que estuve como 1 año y medio, yo creo, sí me enfrenté con cosas muy complicadas, ¿no? Con Pedro Pascal era muy complicado para las fotos fijas, a diferencia de Wagner Moura o de los que estaban ahí. Eran cosas muy diferentes, ¿no? Pedro Pascal venía de proyectos muy grandes. Narcos, ¿no? Es un proyecto grande. Sí, también. Claro, muy, muy grande y muy, muy interesante. Pero no sé qué tenga que ver, ¿no? Si tenga que ver también un poco de clic, como siempre hemos dicho que existe un clic que a veces no caes bien. Algo humano. ¿Sí? Cuando hice la de El amor en los tiempos del cólera en Cartagena, que iba Javier Bardem y iba una actriz italiana, Giovanni Mazzerotti, algo así se llamaba, ¿no? Que era Fermina Daza en la historia de amor Márquez, de García Márquez. Yo había hecho 2 años antes una película que se llamó Sexo por compasión, de Laura Mañá, una película española.
Sí, no le Y he visto. venía de actriz, venía esta Pilar Bardem, la mamá de Javier Bardem. Entonces, pues me La llevé muy acusaste bien. con su mamá. Pues de alguna manera más bien aproveché de su mamá para lo que te voy a platicar, ¿no? Entonces, a Giovanna Baceroni, la italiana, no le gustaba mucho a lo mejor mi estilo, ¿no? De tomar las fotos, o sentía que era un poco, no sé, algo que no le parecía, Invasivo, ¿no? tal vez. Algo No así. sé. Ajá. Pero entonces llegó un momento que ella me empezó como a presionar mucho. ¿No? Y sí sentí presión porque decía, ¿cómo voy a terminar el proyecto si ella es la principal? Entonces fue poco a poquito, lo que hice fue tranquilizarme más, y cuando llegó Javier ya lo conocía, entonces nos saludamos muy bien, ella estaba presente y le habló muy bien de mí. Y luego le hablé a Bardem de que había estado con su mamá, se volvió loco porque no la había visto. Entonces, platicando con ella, le empezó a decir cómo habíamos vivido en México, ¿no? La de Before Nightfall, porque se empandillaba con toda la gente Bardem, o sea, la pandilla cinematográfica, ¿no? Y eso suavizó muchísimo y me dio chance de terminar un proyecto que también era de medio año. Entonces, es eso, ¿no? Y de ahí en fuera casi no, con dos quizás he tenido tener que tranquilizarme más con ellos, a diferencia de otros actores que van viendo el trabajo porque te lo piden ver, y al momento que lo ven, pues obviamente que se sienten muy agradados o muy complacidos, y al contrario, ven que estás ahí y hasta te ayudan para hacer, te ayudan, sí, ya sean mexicanos o extranjeros, ¿no? Los mexicanos, digo, he tenido también, pasado creo que todos los actores también en México, que ha sido grandioso, ¿no? Entonces todo esto ha sido un cúmulo de satisfacciones, de verdad, unas satisfacciones que no imaginé tener. Pues que se ve en la persona, cuando alguien está arrepentido y traumado lo transmite, y tú no transmites ni de cerca eso, no, si claro. No te hubiéramos invitado. Exacto, me cuesta trabajo obviamente hablarlo, me cuesta trabajo las entrevistas, obviamente me cuesta mucho trabajo. Encontramos una, grabada una nada más, y por ahí otras escritas, pero sí. Sí, y me cuesta trabajo porque no soy de los que me gusta estar frente a la cámara, ¿no? Siempre me gusta... Te sientes raro ahorita no traer tu cámara. Este anonimato, exacto, aquí tengo que fotografiar a ti. Es un anonimato de esto, ¿no? De que sea la fotografía la que me represente en realidad, ¿no? ¿No? En este caso yo soy como un intermediario, como una persona que fui utilizada para tomar estas fotos, ¿no? Únicamente. Eres el profeta para dar el mensaje, no digas utilizado, eres el medio. Bueno, el medio para hacerlo, ¿no? Porque sí existe eso, nunca sabes si va a volverse a repetir esta gracia, no sabes si vuelve a haber ese clic que tú hablabas, este poder para tomar una fotografía que perdure y que hable como lo que tú dices, ¿no? Me da mucho gusto que lo digas tú, ¿no? Que digas que tienen sus fotografías, que tienen un sello en particular, que tienen que te atrapan, que te atraigan. Yo creo que cuando la escuchas palabra esto, clave, siento yo, es conecta y fuerza. Conectar. Si no, la fotografía, estoy citando un poco a mis maestros de foto de la escuela, pero sí, si la fotografía es floja, pasa desapercibida. Totalmente. No te tiene que gustar necesariamente, pero cuando una fotografía tiene fuerza, ahí estás viéndola, de lo que sea. No importa que el tema no te guste o lo que estás viendo no te guste. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y pues eso es lo que ahora me ha presionado, o me ha provocado, más bien dicho, de sacar a la luz este trabajo, ¿no? Y pues a lo mejor podría hacer eso, sacar un libro donde... Una expo tuya. Una expo podría ser. Ha habido expos colectivas como tuya. Pero una mía estaría increíble. Te lo dije directamente, una tuya. Sí, perfecto. Muy bien. Sí, eso estaría buenísimo. Eso. Sí, estaría muy bien hacer una exposición donde se pueda todavía complementar y que lo vea, pues, estas generaciones. O sea, que lo vea en general la generación cinematográfica, ¿no? En su mejor manera de verla, ¿no? Como refrescando nuevamente, quizás, como lo dije anteriormente, la memoria por lo que ha pasado nuestro cine, y que eso para las nuevas generaciones provoque algo de lo que yo me provocó también, ¿no?
principalmente esta entrega, este respeto y esta manera de vivir con ella, de una manera obviamente no tan solemne, ¿no? Completamente natural, y al principio hablábamos del naif, de la Me encantó parte. lo que me contabas afuera de cámaras de tus hijos. ¿Lo podrías repetir acá? Del naif y la inocencia. Sí, hablaba de la inocencia, y hablábamos de nuestros hijos, que también tienes un hijo, y yo te comentaba que es donde más aprendí de la fotografía. Era el primero que nada ponerme a la altura de ellos, y tener el punto de vista, y sobre todo esa energía del asombro. Eso era lo que más me llama la atención. Mira esto o aquello, y esto me dio a entender qué es eso, la fotografía. En el momento que pierdes el asombro, en el momento que pierdes esta naturalidad de inocencia, ¿no? De la parte quizás de las primarias de cualquier ser humano, obviamente, ¿no? Yo no tendría manera de poderla proyectar cualquier tipo de trabajo fotográfico. Sí, si no estuviera dentro de ti es muy difícil plasmarlo. Exacto, que lo sientas y que lo tengas también con esa maravilla, y que no fotografíes únicamente por tener un pensamiento académico, o un pensamiento de tu nombre, o un pensamiento arrogante, ¿no? Tiene que haber siempre esa sencillez, ¿no? Incluso para poderte encontrar con la fotografía. La fotografía siempre va a estar a tu alrededor, nunca hay que irla a buscar, entonces siempre tienes que estar con ese estado, ¿no? Estado fotográfico. Estado fotográfico. No, que te habla de sensibilidad, de conectar. Sí, en el momento que cuando volteas y ves, dices, mira, ¿no? Hora de decir algo. Yo voy ya encaminándome al final de la entrevista, claro, por el pro del mensaje. Quiero darte un obsequio en aras de la mística, porque ahora que podemos platicar más, pues me queda, es de todo corazón, es hecho a la medida, y va ahí con algunos mensajes místicos, si me lo permites. Yo creo que los artistas, los cineastas sin mística no somos nada, entonces quiero compartirte también un poco de mística. Pues nada, yo te lo quiero agradecer públicamente, ya algo te dije afuera de cámaras. Me siento muy honrado por tu presencia, eres un personajazo del cine mexicano, eres un gran fotógrafo, y te agradezco mucho que te hayas expuesto de esta manera. O sea, la foto la dominas muy bien, las cámaras de este lado me platicabas que no tanto. Mucho trabajo. Entonces te lo agradezco el doble, te lo agradezco de todo corazón, y espero esto sea de utilidad para quien nos está viendo, para quien nos está escuchando. Esta es tu casa, espero que te hayas sentido cómodo el día que quieras regresar, lo que necesites de nosotros, apoyar tu expo, tu libro, encantados de todo corazón. Ahí seremos los primeros en estar ahí, y pues nada, si quieres agregar algo, este es el momento. Claro, Eleazar, pues también lo mismo, Eleazar. O sea, agradecerte, pero no por la parte que nos lleva nuestra amistad, sino también por el darle de alguna manera esta importancia, ¿no? No es fácil la parte de los trabajadores, por así decirlo. El cine está muy ya estructurado en alfombras rojas, en únicamente los más importantes, obviamente a los que se sintetiza quizás ya el resultado de cualquier proyecto, y por consecuencia no está mal, porque esa es la labor de un proyecto de cinematografía, ¿no? Pero en el caso tuyo de detenerte con esta generación que tienes, en la cual tú perteneces, digo, y tener este tipo de nivel para poder apreciar de alguna manera la de otras personas, lo que hacen, lo que habla muy bien de ti, y habla muy bien de tu proyecto, y habla muy bien de tu programa. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer es ayudar de alguna manera a que se puedan pues compartir a lo mejor experiencias, a lo mejor comentarios, en el caso mío, que para algunos fotofijas que vengan nuevos, pues tengan al menos una idea para poderse asomar de una manera más auténtica, o más original, o más preparado para cualquier proyecto, y que no crean que únicamente es ser fotógrafo y entrar a pisar un set. No es así. Ese es el enganche, nada más. Eso es el enganche, como tú dices. Entonces, el que haya ese tipo de programas, a lo mejor no sé si lo visiten miles de millones de personas, pero no importa eso. Lo importante es esta parte que se concrete, que se lleve a cabo, y así sea un grupo muy reducido,
lo que va a ser un reducido de gente que está en congruencia de la misma manera con el cine, ¿no? Entonces, siempre va a ser de agradecerse, y te lo agradezco también, y te felicito por ese tipo de trabajo que estás haciendo para poder pues llevar a cabo pláticas de muchos personajes que estamos en el cine. Gracias, Eleazar, de verdad, muchas gracias. Y no, de todo corazón. Daniel Daza, acá abajo va a estar toda su información. Busquen sus fotos, busquen su IMDb. Hoy en la mañana tenía 102 créditos, más todos los que no están o todavía no suben. Y pues nada, muchísimas gracias por el capítulo de esta semana. Gracias a ti, gracias a todos. Nosotros fuimos Daniel Daza y Eleazar Viló. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao.